Vamos a continuar con nuestros videos sobre electrónica analógica, y ahora hablando de los diodos, especialmente de los diodos Zener, y una introducción general. Primero empecemos con unas notas históricas al respecto. El descubrimiento de la emisión termoiónica, que se conoce con el nombre de efecto Edison, fue descubierto en 1873, o mejor dicho, por primera vez reportado en 1873 por Frederick Guthrie, y en 1880 también lo reportó Thomas Alva Edison. El primer diodo basado en esta emisión termoiónica fue patentado por John F. Fleming en 1904. Y como dijimos al principio del curso, es para muchos el que abre la puerta a la electrónica moderna. De hecho, los diodos termoiónicos estuvieron en las fuentes de poder hasta 1940, cuando fueron sustituidos por los diodos de selenio, y más tarde por los diodos semiconductores en 1960. Eso no quiere decir que los diodos semiconductores hayan aparecido entonces. El primer diodo semiconductor apareció en 1874 y se le conoce con el nombre de galena. Todavía andan por ahí circulando algunas galenas, y fue inventado por Carl Ferdinand Braun y utilizado para experimentos en microondas en el 94. En 1886 el primer diodo de selenio. En 1906 se patentó el detector de silicio, y Harrison Chase Dunwoody el detector de carborundum. Estos detectores se utilizaban también en comunicaciones. Pueden encontrar historias sobre el diodo en hackaday.com en la referencia que está indicada aquí. El símbolo del diodo es básicamente el de una válvula, porque precisamente así se le conocía en un tiempo, la válvula electrónica, ya que al igual que las válvulas que se utilizan en los fluidos, permiten la circulación en un sentido pero no en el otro. Claro, aquí no es como una válvula mecánica, sino que aquí en el sentido contrario puede haber corriente, pero de eso hablamos más tarde. Las características se conoce con el nombre de curva del diodo. Vean ustedes en esta curva lo siguiente, ¿sí? Primero está hecho con referencia a las terminales que están ahí, ánodo, cátodo. La corriente va del ánodo al cátodo, y el positivo está en el ánodo, el negativo en el cátodo. En la parte positiva y en la parte negativa tenemos en el tercer cuadrante cuando el voltaje VD es menor que 0, es decir, el ánodo a menor potencial que el cátodo. Fíjense ustedes que hay muy poca corriente. Aquí está exagerada para verla, pero prácticamente estaría encima del eje, hasta que llega un momento en que baja demasiado, y se dice que el diodo está en directo, forward biased, cuando el ánodo tiene mayor potencial que el cátodo. Y vean que rápidamente la curva de la corriente, el valor de la corriente aumenta. En el caso del inverso, reverse, solamente aumenta hasta que llega a un valor suficientemente negativo. Eso nos permite hablar de regiones en las curvas del diodo. Cuando está la región inversa, hablamos de una región que no conduce, non-conducting reverse bias, en donde ID, la corriente ID en valor absoluto, es del orden de nanoamperios o mucho menos, fácilmente del orden de 10 a la menos 16 amperios, o sea, milésimas o millonésimas de picoamperios, ¿verdad? La otra región donde empieza a circular mucho la corriente en sentido de cátodo a ánodo es la región de ruptura, o la región Zener. La región directa no se
No se divide mucho, excepto por un pequeño detalle que vamos a ver más adelante. Aquí tenemos ese pequeño detalle. Vean ustedes que la corriente en directo no empieza a circular sino hasta después de que se alcanza un valor VTH, también que se le llama valor ON o valor V gamma, que es el voltaje de umbral, threshold voltage en inglés, y es cuando la corriente empieza a incrementarse rápidamente en directo. Este valor depende mucho de del material y de algunas otras características, pero más o menos podemos predecir que si es de silicio, este valor será entre 0.5 a 0.8 voltios normalmente. Si es un diodo que se utiliza para aplicaciones de mucha corriente, entonces sube fácilmente a 0.9 voltios. El germanio, ¿verdad?, tiene un voltaje de umbral entre 0.2 y 0.4 voltios. Para los diodos emisores de luz, eso varía según los materiales, pero generalmente está en el orden de 1.5 a 2.5 voltios. La corriente IS recibe el nombre de corriente de saturación inversa. Esa es la corriente que circula cuando está el diodo inversamente polarizado, reverse biased, antes de entrar a ruptura. En esta escala está bastante aumentado, pero vuelvo a repetir, este es del orden de nanoamperios cuando es muy grande, pero fácilmente lo podemos tener en el orden de 10 a la menos 15, 10 a la menos 16 amperios en circuitos integrados, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos nosotros aquí indicado. El voltaje VZ es el que se tiene ya cuando se entra a la región de ruptura, y en ese momento la corriente ID empieza en sentido inverso a circular en grandes cantidades. Hay varios tipos de diodos, pero nosotros los vamos a separar en tres grupos. El primer grupo es el diodo de switcheo, donde VZ es tan grande que para todos los efectos prácticos lo consideramos infinito. Es el que usamos en las aplicaciones normales. El diodo Zener, que trabaja principalmente en la región de ruptura y cuya información más importante, parámetro más importante es el VZ, y el diodo emisor de luz, Light Emitting Diode, que ahora es muy popular y que tiene la característica de que cuando fluye corriente emite luz, lo que lo hace muy útil para muchas aplicaciones, como ustedes han podido ver en la vida diaria. Vamos a empezar con el diodo Zener. Aquí tenemos el Zener que trabaja, recibe un símbolo especial para indicar que estamos trabajando con un diodo cuyas características hacen que esperemos trabajar en la región de ruptura. Eso quiere decir que va a estar en una región inversamente polarizada y por lo tanto en realidad la corriente va de cátodo a ánodo y el cátodo va a estar a mayor potencial que el ánodo. Para ver sus modelos vamos a ver las características y unas definiciones, ¿verdad? VZ es el voltaje Zener, es el más importante. También se le conoce como voltaje de breakdown y voltaje BKO. Es el parámetro más importante que tiene el diodo Zener y realmente es el que normalmente especifican el fabricante o el vendedor. IZK es la corriente mínima que se debe tener para que realmente estemos nosotros considerando que se entró ya en ruptura. La K viene de rodilla en inglés, knee. Y la inversa de la pendiente de esa curva, ¿verdad?, es la resistencia Zener. Con estas definiciones nosotros podemos tener la ecuación limitada a la región de ruptura, ¿verdad? Y eso es una ecuación que ustedes fácilmente pueden trabajar con sus conocimientos de precálculo.
Y para tratar de evitar el hecho de que estamos trabajando con valores negativos tanto de voltaje como de corriente, cambiemos de polaridad, y con la polaridad cambiada, como si estuviéramos en el primer cuadrante, tenemos que el voltaje en el diodo es igual a RZ por IZ más VZ, donde recuerden que VZ es con la polaridad positiva en el cátodo, el voltaje V, perdón, con la polaridad positiva en el cátodo, e IZ va de cátodo a ánodo. Es decir, cambiamos polaridades. Observen ustedes que en esa región solamente el diodo se puede representar como una fuente de voltaje VZ en serie con una resistencia RZ. Es importante notar aquí que esta fuente no es una fuente que genere potencia, es una fuente solamente de modelo y siempre va a estar consumiendo potencia. No es una fuente real, es una fuente de papel. En el caso ideal, esos valores de RZ e IZK son 0, lo que quiere decir que la curva es una curva que va sobre el eje del voltaje hasta que llega a menos VZ, en donde entonces se convierte en una recta paralela al eje de la corriente. En estas circunstancias, el diodo Zener se comporta como si fuera una fuente de voltaje, pero no una fuente de voltaje que está generando energía, sino una fuente de voltaje que está absorbiendo siempre potencia, porque la corriente debe ser positiva entrando por el lado más. Estos son los dos modelos que usamos nosotros para trabajar con el diodo Zener. Vamos a poner dos aplicaciones rápidas, utilizando sobre todo el modelo ideal. La primera es cuando usamos un voltaje de referencia. Por ejemplo, aquí tenemos un comparador que tiene un voltaje de referencia V en el negativo. La realización práctica de este circuito, de este voltaje, es con un diodo Zener, ¿verdad? Que lo usamos, que lo ponemos nosotros en inversa, y entonces V es el valor VZ. Escogemos el diodo Zener de acuerdo a ese valor de VZ y calculamos la resistencia para que no se esté consumiendo mucha potencia. Aquí tenemos un circuito con un amplificador operacional. Es un amplificador no inversor al que le hemos agregado un diodo Zener. En este caso yo limité el voltaje de entrada a un valor positivo solamente para poder aplicar el principio que estamos trabajando, ya que cuando el voltaje Vin es negativo, el voltaje VO va a ser positivo y el diodo Zener va a estar trabajando en polarización directa y no se aplica el modelo. Vemos nosotros que cuando no se alcanza a entrar en ruptura, ¿verdad? Simplemente es un amplificador inversor, como el que estudiamos anteriormente, y cuando entra en ruptura, entonces este voltaje es el que llega a la saturación antes que el voltaje de saturación que tiene el amplificador originalmente. Vamos a ver después más ejemplos de aplicaciones del diodo Zener, principalmente en el campo de regulación de voltaje, pero también en el de limitaciones de intervalos de voltaje. En resumen, dimos un breve tour por la historia del diodo. Presentamos al diodo el símbolo y la curva, aunque no trabajamos el diodo en sí, el diodo de switcheo. Hablamos de las regiones de operación y los tipos de diodos, y nos concentramos en hablar sobre el diodo Zener, los diodos en sus modelos equivalentes y las aplicaciones. Un par de aplicaciones se ilustraron para este diodo.